Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Por todos los caminos nos sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo, nos vas a dar tu amor. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, el Señor está en medio de nosotros.
aquí en esta capilla, pero también en cada uno de sus hogares. Y quiere estar también en cada uno de nuestros corazones, en lo profundo de nuestro ser, y por eso hoy día desciende para celebrar juntos o junto con nosotros la Eucaristía. Día de hoy que conmemoramos la memoria del Papa San Gregorio Magno, uno de los papas grandes, por eso se le llama Magno, uno de los papas más grandes que ha tenido la Iglesia, papa a finales del siglo VI, inicio del siglo VII. Y en esta Santa Misa, como cada día, ponemos ante Dios nuestras intenciones, todas esas intenciones que han ido colocando ustedes en la lista de nuestro Facebook. La he podido leer como cada día, uno a uno, todas las intenciones para traerlas aquí en el corazón y ponerlas en el altar del Señor. Todos esos hermanos que han partido, algunos hace bastantes años, algunos más de 30 años, otros algunos pocos días. También la salud de tantos hermanos nuestros que están enfermos. Tenemos un bebito muy pequeñito que nació prematuro. Su hermanito, nacieron los dos juntos, su hermanito falleció hace 10 días y el bebito está hospitalizado. Pedimos también por él y por tantos hermanos nuestros que están pasando distintos tipos de enfermedades, especialmente el COVID. Y por supuesto por las demás intenciones, que son intenciones que salen de vuestro corazón, intenciones que el Señor acoge, corazones grandes que se extienden. Algunos piden por todas las víctimas del reciente accidente habido en el Líbano, otros piden también por el sacrilegio cometido en la Catedral de Managua, y así hay tantas intenciones, la conversión de quienes se han alejado de Dios, cada intención, por tantas familias que ustedes mismos están pidiendo por sus familias, todo lo ponemos en manos del Señor. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados y acogiéndonos a su infinita misericordia. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo diriges con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede el espíritu de sabiduría a quienes confiaste la misión de gobernar, para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de los pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie se engañe. Si alguno entre ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura: el que aprende a los sabios en su propia astucia. Y también, el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es suyo, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es suyo. Y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, y cuanto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en Dios. Del Señor es la y cuanto la llena, y cuanto la llena. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, oh Dios de Jacob. El Señor es la tierra y cuanto la llena, y cuanto la llena. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Estaba Jesús a la orilla del lago Genesaret
y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, cuando vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes». Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, como ya el Padre Pedro les explicó anteriormente, hemos concluido la semana pasada, dentro del ciclo de lecturas de la misa de lunes a sábado, hemos terminado de escuchar el Evangelio según San Mateo y hemos comenzado a escuchar la versión de San Lucas. Aunque ciertamente no hemos escuchado todo Mateo, porque las lecturas de la Pasión, Muerte y Resurrección son las que escuchamos durante el tiempo final de la Cuaresma, la Semana Santa y luego todo el tiempo de Pascua. Y lo mismo en Lucas, no hemos escuchado los primeros capítulos que son sobre la concepción virginal de María y el nacimiento e infancia de Jesús, porque eso los escuchamos al final del Adviento y sobre todo durante el tiempo de Navidad. Hemos comenzado entonces el ciclo de Lucas a partir del capítulo 4, es decir, el inicio de la vida pública de Jesús después de que ha sido bautizado por Juan en el Jordán y en el desierto ha hecho oración y penitencia y ha combatido contra el demonio y ha vencido las tentaciones. Hemos partido entonces desde después de este momento en que Jesús empieza a recorrer solo él empieza a recorrer la Galilea, que era la zona de donde él provenía, enseñando, predicando en las sinagogas, anunciando la llegada del reino de los cielos, que como en otras ocasiones hemos dicho, efectivamente ha llegado a este mundo en la persona de este Jesús de Nazaret. Recordarán entonces, Jesús va a la sinagoga de Nazaret. En la sinagoga de Nazaret, él se acredita como aquel a quien el profeta Isaías había anunciado, el Mesías, el que había de venir, no es comprendido, intentan ya por primera vez desde el inicio de su vida pública
intentan matarlo, dice el evangelista Lucas, intentan despeñarlo, pero él se escabulle y pasa a Cafarnaúm. Es importante notar que Lucas es el último de los evangelios sinópticos, es decir, lo escribe varios años después que Marcos y que Mateo, y como el mismo Lucas dice, él investigó minuciosamente antes de escribir su evangelio. Lucas era un médico entendido el concepto de médico de la época, y en consecuencia era un hombre sumamente metódico también. Y por eso es esta investigación minuciosa y nos da algunos detalles importantes que no están en los otros evangelios. El primero es justamente que Jesús inicia su vida pública predicando solo. Él va de sinagoga en sinagoga, después de la sinagoga de Nazaret pasa a Cafarnaúm, donde, como hemos escuchado hace 2 días o ayer, Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm expulsa un demonio, y después de ahí se va a la casa de la suegra de Simón, que estaba muy enferma, dice Lucas, como buen médico, que tenía una fiebre muy alta, y Jesús la cura. Y no solamente es que le quita la fiebre, sino que la restablece tanto que Lucas da este detalle, que luego ella se levanta y se pone a servirles. Era el Shabbat, el sábado, que los judíos en época de Jesús, pero también hasta hoy día, los judíos observantes celebraban y celebran con una gran cena, una gran cena. Y esta mujer entonces, totalmente curada, prepara esta gran cena del Shabbat para Jesús y aquellos que ya habían comenzado a seguirlo, que estaban en la casa. Y después, hemos escuchado ayer, que al caer la tarde, es decir, cuando ya termina el Shabbat, porque el Shabbat para los judíos va desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado, al atardecer, cuando ya termina el Shabbat, entonces dice que mucha gente del pueblo fue a las puertas de la casa de esta señora, llevándole sus enfermos, sus endemoniados, etcétera, etcétera, y Jesús los curó a todos y expulsó ese día muchos demonios. ¿Por qué he querido recordar esto? Porque sin duda esto es el punto de partida de aquello que ha sucedido en el día que estamos ahora recordando y reviviendo a través de este evangelio. Lucas dice que luego, a la mañana siguiente, Jesús se retira a orar y de ahí vuelve a las orillas del lago donde estaban estas 2 barcas. Pero no estaban estas 2 barcas solas, sino que mucha gente esperaba a Jesús. La gente se agolpaba sobre él, lo rodeaban para oír la palabra de Dios, para oírlo predicar. Y claro, como la gente no le dejaba espacio, entonces Jesús tiene que subir a una de estas 2 barcas que había ahí a las orillas del lago y se pone a predicar. Son los inicios entonces de la vida pública de Jesús, en el cual mucha gente lo sigue. Y después de haber hecho todo esto que hemos recordado ahora, entonces Jesús, al terminar de predicar, le dice a Simón: rema mar adentro y echa en las redes para pescar. Simón, que era un pescador experimentado, sabe que no es posible. Ellos han pescado, le decimos, toda la noche hemos estado intentando pescar y no hemos pescado nada. Ahora de día, esto otras veces ya lo hemos explicado, es imposible pescar. Humanamente es imposible. ¿Por qué? Porque los peces con la luz del sol suelen irse más abajo, más profundamente, y las redes de ellos de esa época pues no eran redes tan grandes, que podían alcanzar tanta profundidad. Pero sin embargo, Pedro le dice esto: hemos bregado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Este acto de fe de Pedro, por eso quería hacer una recapitulación, porque este acto de fe de Pedro no parte del vacío, no parte de una buena voluntad de Pedro, ni siquiera parte de que Pedro se ha sentido impactado por la predicación que Jesús ha hecho desde su barca. No, el acto de fe de Pedro parte de hechos concretos. Sin duda Pedro sabe que Jesús ha estado en su pueblo, Cafarnaúm,
Pedro era de Betsaida, pero su suegra era de Cafarnaúm y Pedro pasaba temporadas en Cafarnaúm. Es bastante factible incluso que las veces que más adelante Jesús volverá a Cafarnaúm, ya con Pedro y con los apóstoles, se hospedaran en la casa de esta señora, de la suegra de Pedro. Pedro entonces ha oído hablar de este rabí, digamos así, de Nazaret. Ha oído que él ha curado enfermos, que ha expulsado demonios, que hasta le ha curado a su suegra. Fíjense ustedes, ya aquí no sé si estaría muy agradecido o no Pedro con lo de la suegra, pero bueno, esto lo dejamos para otro momento, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, Pedro entonces hace este acto de fe. ¿Por qué? Porque Pedro sabe que la palabra de Jesús, en tu palabra echaré las redes. Pedro sabe que la palabra de Jesús no es una palabra de un hombre cualquiera, sino que la palabra de Jesús tiene una potencia, tiene un poder enorme. ¿Qué poder? Pedro comienza a vislumbrar. No podemos decir que lo ha razonado como lo estamos razonando nosotros ahora, pero sí Pedro ha intuido que esta palabra tiene un poder creador. Y de esa manera, fíjense ustedes, o sea, un poder para hacer lo que esta palabra dice. Y de esta manera también el evangelista Lucas, al transmitirlo de esta manera, naturalmente nos está llevando a los orígenes. Siempre es tan bueno ir a los orígenes, a la raíz, los orígenes. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, esta palabra que estaba con Dios cuando Dios creaba el mundo y por medio de la cual, dice San Juan, todo ha sido hecho. En la palabra de Dios tiene este poder para realizar aquello que anuncia, aquello que dice. Esto es el poder, es el poder de Dios. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo, sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo, y se separaron. Es el relato del Génesis. Es el poder de la palabra. Pedro todavía, recién intuyendo, digamos así, hace este acto de fe en la palabra de Jesús. Por eso le dice, en tu palabra echaré las redes. ¿Y qué es lo que experimenta Pedro? Dice, efectivamente, dice Lucas, haciéndolo así, echaron las redes y pescaron gran cantidad de peces, tantos peces, que las redes amenazaban con romperse, de modo tal que tuvieron que hacer venir a la otra barca para que los ayudara a cargar, a remolcar todos los peces hasta la tierra, y las dos barcas se llenaron tanto que casi se hundían. Segundo aspecto, Lucas, repito, es muy minucioso. Segundo aspecto que destaca Lucas, no es solamente que pescaron, algo humanamente improbable, en esas circunstancias que hemos mencionado, sino que pescaron tanto que no alcanzaron las dos, una barca, tuvo que venir otra y casi se hundían, casi se hundían. Y con esto Lucas está destacando otro aspecto más, la grandiosidad de Dios, que Dios no hace las cosas a medias, que Dios no hace poquito, no, Dios es grandioso, es exuberante, digamos así, lo hace todo a lo grande, porque Dios es grande, porque Dios es grande. Y el poder de la palabra de Dios es enorme, es infinita, porque la palabra de Dios es el mismo Dios que actúa y que actúa siempre a lo grande. Por eso basta con mirar el Papa Francisco, ya el Papa Benedicto también nos lo decía. Qué importante, cuánta necesidad tenemos nosotros de recuperar la contemplación. El hombre ha perdido en mucho, y eso cada uno de nosotros se tendría que preguntar, si también nosotros hemos perdido. El hombre posmoderno ha perdido mucho la capacidad de contemplar. Es un homo faber, un hombre que produce, que su vida, por distintas circunstancias, está programada, horrible, solamente para producir y consumir, y ha perdido esta dimensión tan esencial
para poder desarrollarnos de un modo integral como personas, la capacidad de contemplar, la contemplación. Por eso ya el Papa Benedicto lo decía, y el Papa Francisco lo repite con cierta frecuencia, hemos de recuperar esta capacidad de contemplar. ¿Contemplar qué? Contemplar la creación. Contemplar la creación. Decía San Buenaventura que la creación es el primer libro escrito por Dios y es el libro que nos habla de Dios. Contemplando la creación, contemplamos, a través de la creación, contemplamos al Creador. Nosotros aquí en Arequipa tenemos una gracia enorme, que tenemos la creación muy metida en medio de nosotros, en la ciudad. Basta con levantar un poquito los ojos y vemos nuestros grandes volcanes, que nos llenan de orgullo, ¿no? Muy bien. Y si salimos un poquitín del centro histórico, nos encontramos con la campiña. Los otros hermanos no tienen esta gracia, ¿no? Aunque hay otros hermanos que viven, por ejemplo, cerca al mar, en Islay, ¿no es cierto? Y también basta con salirse un poquitín de la ciudad y ven el océano inmenso. Pero ¿cuántas veces vivimos ya habituados? Nos habituamos a toda esta bellísima creación que nos circunda y no nos detenemos a contemplar. No contemplamos la creación y en consecuencia tampoco contemplamos la historia de salvación que Dios está haciendo con nosotros. Y entonces muchas veces, si caemos en esto, entonces no podemos tener esta experiencia de Pedro. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro contempla las maravillas, dice un salmo, contemplar las maravillas del Señor. Pedro contempla esto. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Fíjense, dice así, al verlo, Simón cayó de rodillas. Es la adoración, es el impulso. Cualquiera de ustedes que se ha encontrado con Jesucristo, cualquiera de nosotros que se ha encontrado con Jesucristo, comprende bien la actitud de Pedro. Es lo primero que brota en nuestro corazón cuando nos encontramos con el Señor, así cara a cara, como se encuentra Pedro con Él esta mañana. Nos encontramos cuando somos el Señor cara a cara, lo primero que brota en nosotros efectivamente es postrarnos rostro en tierra. Sí, Señor, aléjate de mí, que soy un hombre pecador, que soy un pobre pecador. Porque el contemplar a Dios, que se manifiesta en la creación, que se manifiesta en la historia, que se manifiesta a través de Jesucristo resucitado, vernos ante el espejo de la santidad, vernos ante la santidad de Dios, que es amor, amor misericordioso, amor puro. Ver la santidad de Dios hace lo primero que nos encontremos con nuestra pobreza, que nos encontremos con nuestra pobreza, con nuestra debilidad. Sale a flote dentro de nosotros qué lejos estamos de Dios, qué pobres pecadores que somos. Y efectivamente sale la humildad, aléjate de mí, no soy digno, Señor, soy un pobre pecador. Pero sin embargo, fíjense qué hace Jesús. Jesús no le da una catequesis a Pedro, no le da una catequesis a Pedro. No le dice, ánimo muchacho, cambia, conviértete. No. ¿Qué hace Jesús? Ya lo llama. Es la primera llamada de Jesús, según el Evangelio de Lucas, es a Pedro. Dice así, el asombro se había apoderado de él, así como de los hijos de Zebedeo, tal. Pero Jesús le dice esto, no temas. Pedro queda sorprendido, le asalta esto lo que se llama esta virtud, el santo temor de Dios. No soy digno, Señor, aléjate de mí. Postrado en tierra, ni siquiera puede levantar los ojos a Jesús. Qué distinto de algunas veces que nos sentimos nosotros con derecho, ¿no? Fíjense, que no tenemos esta actitud de Pedro, sino que le exigimos a Dios. Fíjense, le exigimos que nos cambie la historia, le exigimos que nos arregle los problemas, hasta le echamos la culpa de nuestros pecados. Tú que no me cuidas, tú que no sé cuántos, yo que te he pedido tantas veces. Fíjense qué actitud tan distinta a la de Pedro. Qué hombre, Pedro, no es el momento ahora de hablar de él, ¿no? Pedro era bastante impulsivo, pero fíjense qué humildad de Pedro, aléjate de mí.
Y Jesús le dice esto, que es lo que nos dice a nosotros. Cada vez que aparece en medio de nosotros, es la misma frase que dice Jesús, cada vez que aparece resucitado, están todos los evangelios, nos relatan lo mismo. No temas, le dice a Pedro, no temas, porque uno se estremece ante la presencia de Dios, uno se estremece, y Jesús le dice, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Siempre que Jesús aparece siempre así. No temas, no temas. Nos ve cómo se estremece nuestro corazón, cómo al encontrarnos con Él, cuando hacemos la lección divina, cuando estamos ante el sagrario, cuando estamos en el silencio de nuestra habitación y aparece Jesucristo y nos estremecemos y nos vemos tan pobres, pero el Señor siempre nos alienta. No temas, soy yo, no temas. Y vengo a llamarte. Y le dice a Pedro, desde hoy día serás pescador de hombres. ¿Y qué es lo que hace Pedro y los demás? Porque no solamente Pedro, termina así el Evangelio. Y llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. La secuela Christi, el seguimiento de Cristo, efectivamente, quien se encuentra con el Señor, decía el Papa Benedicto XVI, su vida se transforma. Quien se ha encontrado con Jesucristo resucitado y es humilde como Pedro, sencillo como estos hijos del Zebedeo, su vida se transforma totalmente. Y es lo que dice Pablo, ya a partir de ahora todo lo considero basura, lo con tal de alcanzar a Cristo, todo, lo dejamos todo. No es que todos tengan que salirse de su casa e irse a un convento, no es esto, no es esto. Hay algunos que Dios llama o que nos llama para, digamos así, dedicarnos exclusivamente al servicio suyo de los hermanos en una vida de especial consagración, aparte de la consagración que tenemos todos en el bautismo. No se trata tanto de eso. Se trata justamente de este despojarse interiormente. Y entonces a partir de ahí comenzamos a experimentar poco a poco esto que ha dicho Pablo en la primera lectura, que ya no es ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas, ni mi grupo, ni mi movimiento, ni mi parroquia, ni este párroco o el otro, no, sino que todo, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es nuestro, dice Pablo. Esto es palabra de Dios, todo es nuestro. ¿Por qué? Porque así como dice Jesús, mi Padre me ha dado todo, todo es mío, porque mi Padre me lo ha dado, lo mismo Jesús nos lo da todo a nosotros. Este poder de caminar por encima de la muerte, este poder de disfrutar realmente de la vida, haciendo la santa voluntad de Dios, todo, el presente es nuestro, el futuro es nuestro. ¿Por qué? Porque es nuestro, porque nosotros, dice San Pablo, somos de Cristo. Y Cristo es de Dios. Cuando uno se entrega a Dios, cuando uno entrega su vida, sus planes, sus proyectos, todo se lo entrega a Cristo, a través de Cristo a Dios, y ¿saben lo que hace Dios? Nos lo devuelve todo centuplicado. Le entregamos un poquito, una vida pequeña, raquítica, digamos así como la del pobre Pedro, dedicado a echar redes toda su vida, le entrega su vida, una vida así, monótona, y el Señor lo hace, impresionante. El Señor lo hace el príncipe de los apóstoles, pescador de hombres, una cosa impresionante. Probablemente después de Jesús, la persona a la que más se ha hablado en toda la historia de los últimos 20, ya casi 21 siglos, Pedro. Y lo mismo pasa con nosotros. Le entregamos un poquito al Señor y el Señor nos lo devuelve centuplicado. Esta es la historia también del Papa Gregorio Magno, cuya memoria celebramos hoy. El Papa Gregorio Magno era una familia patricia del Imperio Romano, los que recuerdan sus estudios de historia universal, saben quiénes son los patricios, una familia muy noble del Imperio Romano, hijo de dos santos, ¿no? Su papá se llamaba San Jordán y su mamá Santa Silvia, Jordán y Silvia, dos santos, gente de mucho dinero, una nobleza, vivían en el barrio más residencial de la época en Roma, cerca del Circo Máximo, que está en Roma,
¿no? Y este muchachito criado, de lo mejor, etcétera, etcétera, cuando ya llega a joven hacia adulto, siente esta llamada de Dios. ¿Y saben lo que hace? Deja todo. Ya adulto en realidad, porque llegó a ser el gobernador de Roma. Prefecto era el título. El prefecto de Roma, es decir, el representante del emperador. Una cosa impresionante, tiene un poder enorme, ¿no? Pero él siente que Dios le llama y como Pedro lo deja todo. ¿Y saben qué hace? Se convierte en monje y la casa de sus padres la transforma en un monasterio. Sus padres tenían muchas propiedades y de suyo, la casa de sus padres fue un monasterio y funda 6 monasterios más en propiedades de sus padres en otras partes de Italia, en el sur de Italia. Y se hace un monje y va a vivir pobre, desprendido de todo para dedicarse a la oración. Hasta que luego el Papa lo llama, y lo hace el Papa Pelagio II, ¿no? Lo llama y lo hace asistente suyo, ¿no? Colaborador suyo, asesor suyo. Luego el Papa Pelagio II muere y el Papa Gregorio, y este Gregorio es elegido Papa, ¿no? Es elegido Papa. Fíjense que hizo tanto bien que por eso se le puso el título de Magno. Él es el que introduce en la Iglesia lo que nosotros conocemos con el canto, con el nombre de canto gregoriano, porque él había estado en una época en Oriente y había conocido el canto de la Iglesia en Oriente y introduce, de alguna manera, en función de eso, introduce lo que se conoce con el nombre de canto gregoriano. Pero bueno, más que esos detalles, fíjense que quiero decir que así como Pedro deja todo para seguir al Señor, también este Gregorio, pero no solamente Pedro, Gregorio, Juan, Santiago, los apóstoles, no. Estos son millones de millones, cientos de millones de personas que desde que Jesús comenzó su predicación hasta hoy día siguen dejándolo todo. Algunos, repito, para dedicarse exclusivamente y por completo, otros no. Otros no, otros saben muy bien que la llamada de Dios para ellos pasa por el matrimonio, pasa por participar en la santificación del orden temporal, de los asuntos temporales, a través del trabajo, a través de la vida en el barrio, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros sabrá por dónde nos llama el Señor. Y si alguno todavía no lo tiene claro, que se lo pida al Señor, que el Señor lo iluminará. Lo importante es esta disponibilidad de desprendernos de los ídolos de este mundo, como ha dicho el Salmo responsorial. Dichoso el hombre que no se deja llevar por los ídolos de este mundo, por las vanidades de este mundo. No dejarnos llevar por las idolatrías, sino poder entregar nuestro ser a Dios. Y Él es el que poquito a poquito va llevando a cabo su obra en nosotros, y esa obra siempre, si Dios te llama a ser cristiano, siempre será ser pescador de hombres, es decir, participar en esta misión de la Iglesia, esa misión que empezó Jesucristo yendo por las sinagogas, de anunciar que el reino de los cielos ha llegado y llevar a los hombres al encuentro del Señor, en quien está presente el reino, para que ese reino pueda también entrar en ellos. Y de esa manera comenzamos todos a experimentar aquí qué bueno que es el Señor. Gustad y ved, dice el Salmo, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Que el Señor nos conceda entonces a todos nosotros esta capacidad de contemplar. Para poderse encontrar con Jesucristo resucitado, hace falta dejar poquito a poquito las idolatrías, dejar de ser el homo faber, el hombre que produce, y recuperar la contemplación. Contemplando a Jesucristo quedamos radiantes, y de ahí poquito a poquito viene esa respuesta nuestra de total desprendimiento, y ahí el Señor hace maravillas en nosotros y a través nuestro, haciéndonos partícipe de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, que es lo que celebramos en la Santa Eucaristía. Le damos gracias pues a Dios que nos viene a buscar esta noche. Ojalá que como Pedro, también todos nosotros, a lo menos en lo profundo de nuestro corazón, podamos ser humilditos ante Él y decir: Señor, soy un pobre pecador. Aléjate de mí, que soy un pobre pecador, y escucharemos entonces en lo profundo de nuestro corazón: no temas, ven conmigo que yo te haré pescador de hombres. Amén.
Y ahora, con el corazón agradecido a Dios y con la certeza que Jesús está aquí con nosotros, como estuvo ese día a las orillas del lago de Galilea, presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y todos los pastores de la Iglesia, para que Dios les regale siempre el discernimiento para guiar a su pueblo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra nación, para que la verdad del Evangelio ilumine el sufrimiento por esta pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos y sus familiares, para que el Espíritu Santo les done la esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que no nos dejemos llevar por las cosas vanas de este mundo que nos impiden seguir a Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, que has enviado a tu Hijo al mundo para instaurar el reino de los cielos, escucha nuestras oraciones y concédenos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, en la fiesta de San Gregorio Magno, te pedimos que nos sirva de provecho esta ofrenda, con cuya inmolación concediste que se perdonasen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Gregorio Magno,
fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Con el corazón agradecido a Dios, que nos ama tanto y está siempre pendiente de nosotros, nos dirigimos a Él con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo, Pedro. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Amén.
sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. A cuantos alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyelos, Señor, con la enseñanza de Cristo Maestro, para que en la fiesta de San Gregorio Magno conozcan tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Y antes de despedirnos, quisiera presentarles al hermano Jonathan. Si puede pasar un momentito, el hermano Jonathan, por aquí. Porque la mayoría de ustedes no lo conocen. El hermano Jonathan es seminarista también, igual que el hermano Martín, los dos seminaristas, y él a partir del día de ayer ha venido aquí a la casa y estará con nosotros durante todo este tiempo. Así que lo recibimos con cariño, sustituirá al hermano Franco durante un tiempo aquí en la casa. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El hermano Jonathan es nuestro camarógrafo ahora, pero también es cantor, ya lo escucharán cantar uno de estos días. Muy bien. Vida amigos por el mundo, anunciemos